Bien, en esta ocasión vamos a resolver algunos problemas de relaciones métricas en la circunferencia. Las equivalencias que utilizaremos corresponden al teorema de cuerdas, al teorema de tangente y al teorema de secantes, que son los que están aquí a la derecha. En el problema número 1 tenemos lo siguiente. Hay dos circunferencias tangentes interiormente. Tenemos líneas, algunas son tangentes, otras son secantes. Colocamos los datos en la figura. QD mide 1, TB mide 2 y ND es congruente con CB. Calcular AD. Como vamos a calcular AD, voy a ponerle a ese segmento como incógnita X. Ahora, si tenemos dos circunferencias, voy a aplicar una relación métrica en cada una de ellas. Con respecto a la circunferencia menor, tengo una tangente, que va a ser la línea BT. Además, una secante, que va a ser la línea BD. No tengo información para los segmentos que genera la secante BD, así que voy a poner algunas incógnitas. Puedo llamar al segmento ND, que es congruente con CB, por lo tanto también está. Y a la línea que está en la circunferencia menor, que es una de sus cuerdas, le voy a llamar B. Va a medir B. Por lo tanto, en la circunferencia menor voy a aplicar teorema de tangente. Del teorema de tangente me dice que el segmento que es parte de la tangente, que es 2 al cuadrado, es igual al segmento CB, que es A, multiplicado por el segmento BD, que es A más B. Y aquí voy a obtener que 4 es igual a por A más B. Bien, dejo allí esa igualdad porque ya no puedo avanzar más desde ahí. Ahora observo la circunferencia mayor. En este caso tengo dos cuerdas, ¿no? Que son AQ y NB. En AQ se encuentra AD, que es el segmento cuya medida deseo encontrar. Aplicaré en este caso el teorema de las cuerdas, que me dice que X por 1 va a ser igual a, que es el segmento ND, por DB, que es A más B. Y ese dato de A por A más B, ya lo he calculado arriba, ¿no? Vale 4. Por lo tanto, finalmente, X es igual a 4. Pasamos al problema número 2. En el problema número 2 tenemos un enunciado con varios datos, ¿no? De forma verbal. No tenemos figura, tenemos que construir la figura. Nos indican que hay una circunferencia de centro O en la cual se ubican los puntos A y B. Luego se ubica M en AB y nos dan algunas medidas y algunas relaciones entre los segmentos que se generan. Por lo tanto, yo ya construí aquí la figura, ¿no? Una circunferencia de centro O en la circunferencia AB, en el segmento AB o la cuerda AB se ubica M, de tal forma que AM es igual que MO, es congruente, miden lo mismo. Esa medida es 4 metros. Además, AB vale 9. Como AB vale 9, yo ya tengo 4 AM, MB va a medir 5 metros. Calcular BO, ¿no? Tengo que calcular la medida de BO, que es un radio. En realidad lo que yo busco es el radio de la circunferencia. Este radio, OB. Bien, aquí como yo ya tengo una cuerda y luego tengo algunos segmentos y un radio,
yo puedo utilizar ese radio para generar otra cuerda. En este caso, pertenecería al diámetro. Yo puedo trasladar este radio o dibujar un nuevo radio aquí, ¿no? Como si prolongara MO, y también desde M completo la cuerda de la circunferencia para poder aplicar teorema de cuerda. En este caso, a la incógnita, que es OB, la voy a llamar R, porque corresponde al radio de la circunferencia. Originalmente es OB, pero también aquí el radio es R. Y después de O, pasando por M, también es un radio que va a medir R. Ya tengo 4. Esta parte del segmento que tengo después de M va a medir R menos 4. Entonces aquí yo tengo dos cuerdas que se intersecan, que son AB, y toda la cuerda que pasa por O, que va a ser un diámetro. Entonces puedo aplicar teorema de cuerdas. El teorema de cuerdas me dice que el producto de los dos segmentos en los que se divide la cuerda al intersectarse va a ser el mismo. Por lo tanto, 4 por 5 va a ser igual al producto de R menos 4 multiplicado por R más 4. Resolviendo, 20 es una suma por diferencia, por lo tanto resultará R al cuadrado menos 4 al cuadrado, que es 16. 36 es igual a R al cuadrado. Por lo tanto, R va a medir 6 metros. Y esa es la medida del radio de la circunferencia, que también será la medida de OB. Pasamos al siguiente. Tenemos un gráfico. Nuevamente tenemos una circunferencia tangente a otra interiormente y tengo algunas medidas. Vamos a ver. Aquí está mi figura. AB mide 10, pero PB mide 3, por lo tanto, PA mide 7. O es centro de la circunferencia mayor, pero además me indican que OT es diámetro de la circunferencia menor. Por lo tanto, yo puedo dibujar el OT, ¿no? Que va a ser diámetro de la circunferencia menor. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo uno OP o IP, yo voy a tener en P un ángulo inscrito a la circunferencia menor. Como ese ángulo inscrito tiene como arco una semicircunferencia, entonces el ángulo inscrito va a medir 90 grados. Un ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende. Por lo tanto, el ángulo en P es 90 grados. Pero como O es centro de la circunferencia mayor, el segmento OP es parte de su radio. Y si el radio interseca a una cuerda haciendo 90 grados, divide a esta cuerda en dos segmentos congruentes. Por lo tanto, yo prolongo el segmento PT de tal forma que completo la cuerda de la circunferencia mayor. Y entonces, el radio, al intersecar a la cuerda y ser perpendicular a ella, va a formar dos segmentos congruentes. Esa es propiedad del radio y la cuerda, que es perpendicular a ella. Y PT es la incógnita. Por lo tanto, a PT la puedo llamar X, a ese segmento de medida X, y al segmento congruente también va a medir X. Y entonces yo puedo aplicar teorema de cuerdas para la cuerda AB y para la cuerda que mide 2X.
Por lo tanto, aplicando el teorema de cuerdas, tendré 3 por 7 es igual a x por x. Por lo tanto, 21 es igual a x al cuadrado. Finalmente, x va a medir raíz de 21. Esa es la respuesta del problema 3. Siguiente problema. Nuevamente tenemos un problema con ya una figura elaborada y algunos datos sobre esta figura. Nos dicen que ABCD es un romboide. Además, AQ vale 10 y QD mide 12. Colocamos esos datos. AQ 10 y QD 12. Calcular la medida de CE. Entonces, a CE lo llamaré, bueno, la distancia CE la represento con X. Ahora, como tengo un romboide, debemos recordar las propiedades de los romboides. Y una de estas propiedades es que si trazamos las diagonales de un romboide, vamos a obtener segmentos congruentes, ¿no? Porque se dividen en el punto de intersección en dos segmentos de igual medida. Por lo tanto, QC también va a medir 10 unidades y QB va a medir 12 unidades, ¿no? Utilizando propiedades de los romboides. Bien. Ahora yo puedo decir que tengo entre esas líneas cuerdas de la circunferencia. AE es una cuerda y BD es otra cuerda, ¿no? Que se intersecan en Q. Por lo tanto, aplico teorema de cuerdas y diré 10 por 10 más X va a ser igual a 12 por 12. Por lo tanto, 10 por 10 más X es igual a 144. Si paso a dividir el 10, está multiplicando, tendré que 10 más X es 14,4 y finalmente X va a valer 4,4 unidades. Problema número 5. Tengo nuevamente un enunciado. Lo leemos y elaboramos la gráfica, si es que es necesario, que en este caso, como verán, sí lo es. Por los vértices B y C de un rectángulo ABCD se traza una circunferencia, tangente a AD. Por lo tanto, la figura va a ser la siguiente. Se tiene un rectángulo ABCD y por los puntos B y C, que son los dos de los vértices, pasa una circunferencia. Es además tangente a AD. Interseca la circunferencia interseca al lado AB en el punto M. Este es el punto M. De tal forma que BM mide 99 metros y AM mide 1 metro. Además nos indican que el punto de tangencia es N y bueno, es el punto medio de AD. Aquí tenemos que reconocer que AD es un segmento que es tangente a la circunferencia y AB es un segmento que es secante a la circunferencia. Por lo tanto, aplicaré teorema de tangente y diré n al cuadrado es igual a AM por AB y reemplazo los valores. Bueno, n es un dato que voy a calcular, pero AM es 1 y AB mide 100. Por lo tanto, n medirá 10 metros.
Como N es punto medio de AD, entonces AD va a medir 20 metros. Y como se trata de un rectángulo, AD va a ser igual que BC y va a ser igual a 20 metros, que es el dato por el que me están preguntando. Continuamos. Problema 6. Tenemos un paralelogramo ABCD y hay una circunferencia circunscrita al triángulo ACD. Intersecta en E a la prolongación de DB. Entonces, aquí tenemos parte de la representación. Tenemos un paralelogramo ABCD. Luego nos mencionan al triángulo ACD, por lo tanto, se ha trazado la diagonal AC para tener el triángulo ACD. Y hay una circunferencia circunscrita a este triángulo, por lo tanto, ya está dibujada la circunferencia. Luego nos dicen que la circunferencia intersecta en E a la prolongación de DB. Entonces, habiendo dibujado la diagonal DB, esta se prolonga e intersecta a la circunferencia en el punto E. Entonces, ubicamos el punto E. Nos piden calcular la medida de EB, a la que llamaré X. Y luego tenemos algunos datos numéricos. AC mide 12. Como estoy trazando las diagonales de un paralelogramo, estas diagonales al intersecarse se dividen en dos segmentos congruentes. Como AC mide 12, quiere decir que tendré dos segmentos de 6 metros cada uno y BD mide 8. Por lo tanto, tendré dos segmentos de 4 metros cada uno. Es similar a uno de los problemas que ya hemos resuelto. Por lo tanto, aplicaré teorema de cuerdas. Y el punto de intersección será el punto de intersección de las diagonales del paralelogramo. Por lo tanto, tendré X más 4 por 4 es igual a 6 por 6. 6 por 6 es 36 y el 4 pasa dividiendo. X más 4 es 9. Finalmente, el valor de X es 5. EB mide 5 metros. Problema número 7. Nos piden calcular CD y tenemos una circunferencia y intersectándose con una semicircunferencia, ¿no? Incluso está, porque esta flecha nos indica el radio, ¿no? No lo dicen directamente, pero representa el radio. Entonces tenemos esta figura. AB mide 2 y BC mide 6. Quiero calcular CD, por lo tanto, diré su medida es X. Y es el valor que voy a calcular. Bien. Como tenemos una semicircunferencia, podemos completarla, ¿no? Podemos completarla porque tendríamos cuerdas, ¿no? Cuerdas de esa semicircunferencia, ¿no? Voy a ponerla en rojo para tener una mejor idea de cómo trabajar sobre ella. Bien, aquí tenemos la circunferencia completa. Y como me indicaban que este era el radio, entonces nuevamente voy a tener la situación de un radio que es perpendicular a una cuerda. Entonces completo la cuerda que pasa por A. Y si el radio es perpendicular a la cuerda, la va a dividir en dos segmentos congruentes.
Uno de los segmentos mide 6, el otro también medirá 6. Como ya tengo que AB mide 2, entonces la parte faltante de este segmento va a medir 4. Tengo en la circunferencia menor, que está en color rojo, dos cuerdas, ¿no? Una que pasa por el punto E, que es el diámetro de esa circunferencia, y la nueva cuerda que hemos señalado, ¿no? Que pasa por A y por B. Para poder hacer la equivalencia, A y B voy a llamarlo A, al otro segmento lo voy a llamar B. De esta forma puedo establecer una equivalencia utilizando el teorema de las cuerdas. Diré que A por B será igual a 6 por 6. Entonces, AB mide 30. El resultado de AB es 36. Ahora trabajo en la circunferencia mayor, en la circunferencia de la derecha. También tengo dos cuerdas. Son perpendiculares, pero allí no está involucrado el radio. Así que lo trataré como si fueran cuerdas y aplicaré el teorema de cuerdas, ¿no? Sin ninguna característica adicional. En la circunferencia mayor, yo tendré que A por B va a ser igual a 2 por 6 más X. A por B ya lo había calculado, 36. Por lo tanto, resuelvo la ecuación resultante. El 2 pasa dividiendo, por lo tanto, 6, luego pasa restando, me indica que la medida de X o el valor de X es 12. Y de esa forma ya he calculado el valor solicitado. Continuamos. Problema número 8. Bien. Tengo una figura, una circunferencia, un triángulo rectángulo notable porque es de 37 grados. Y además uno de los catetos pasa por el centro de la circunferencia. Bien, esos datos me los daba el enunciado del problema y ya los he colocado. Pero faltan. Me dicen que n mide el doble que n mide 8. Entonces señalaré a n con rojo y diré que mide 8 unidades. Y además, AN es el doble de NQ, por lo tanto, NQ va a medir 4 unidades. Y haré MN. Entonces, a MN lo voy a llamar, a esa distancia la voy a denominar X. Listo. Como tengo un triángulo rectángulo de 37 grados y 53 grados, y uno de los catetos que mide 8, puedo obtener la medida del otro cateto y de la hipotenusa, ¿no? Aplicando las relaciones en un triángulo rectángulo, NB va a medir 6 unidades y la hipotenusa va a valer 10. Bien, coloco esos datos. Bien. Nuevamente, tengo líneas que pasan por el centro de la circunferencia, por lo tanto puedo decir que son líneas que pertenecen al radio. Y es perpendicular al cateto. Por lo tanto, si yo prolongo ese cateto para hacer que sea una cuerda de la circunferencia, que es perpendicular al radio, tendré que la medida del segmento de la izquierda también va a ser 6 unidades, ¿no? 6 metros, por la propiedad que ya hemos utilizado en otros problemas. Entonces, aplicando teorema de cuerdas, diremos que 6 por 6 es igual a X por 4. 36 es igual a 4X, por lo tanto, X va a medir 9 metros. Continuamos con el problema número 9. Tenemos ya la figura.
AD es un diámetro, por lo tanto tenemos una semicircunferencia. MT y N son puntos de tangencia. CM es congruente con PD. Bien, ya hemos tenido un caso similar, pero bueno, vamos a analizar bien qué podemos hacer en este. CM es congruente con PD. AD es el doble de TD y vale 8. Entonces, colocamos ese dato. AD mide 8 y es el doble de TD, por lo tanto, TD mide 4. Y debemos calcular la medida de el segmento BM. Así que pondré M, le pondré X. Bien, como si vemos la circunferencia menor, A es un punto exterior a esta circunferencia y se están trazando líneas tangentes, AB y AD. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de las líneas tangentes a una circunferencia y tendremos que estas distancias AM y AT son congruentes. Por lo tanto, AM también medirá 8 metros. Bien. Luego, bien, como tenemos una circunferencia y una circunferencia pequeña, vamos a trabajar en cada una de ellas. En la circunferencia menor, puedo identificar que tiene una tangente, que es AD, y una secante, que es DC. Por lo tanto, aquí puedo aplicar teorema de tangentes. Para eso, yo indico que la medida de CM será A, igual que la medida de PD, y MP lo llamaré B, porque necesito representar las distancias para poder aplicar el teorema de tangentes. Y entonces en la circunferencia menor tendré 4 al cuadrado es igual a A por A más B. 16 es igual a A por A más B. Listo. No puedo avanzar más y dejo este dato tal como está. Ahora, en la semicircunferencia, tengo dos cuerdas de la circunferencia de la que es parte, ¿no? CD y AB. Así que aplico teorema de cuerdas. Se intersecan en el punto M. Por lo tanto, 8 por X va a ser igual a por A más B. Es 16. Entonces, 8X es igual a 16. La medida de X es 2 metros. Eso es cuánto mide el segmento MB. Y para terminar, vamos a resolver el problema 10. Luego continuaremos con los siguientes problemas en otra ocasión. Por hoy, 10 problemas. Entonces tengo aquí problema 10. Tengo nuevamente una semicircunferencia de centro O y además tengo un triángulo rectángulo OMB. Como no tengo ningún dato específico de las medidas de los segmentos, yo puedo decir, por ejemplo, que OB es un radio. Por lo tanto, OA bien será R, ¿no? Radio y radio. Luego a OM lo llamaré cateto A y a MB cateto B. Para poder establecer algunas relaciones con los conocimientos que ya tenemos y además con el dato que me indican ahí, ¿no? OB al cuadrado más el triple de OM al cuadrado es igual a 16. Lo puedo poner aquí. OB es R. R al cuadrado es más 3 OM al cuadrado. Por lo tanto, más 3A al cuadrado es igual a 16. Pero como se trata de un triángulo rectángulo, yo puedo también escribir
la relación del teorema de Pitágoras, ¿no? Porque me puede servir. Yo tendré r al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. Luego tengo que buscar la medida de AM. Por lo tanto, AM voy a representar su medida con X. Bien, entonces analizamos la figura, nos volvemos a encontrar con una cuerda que va a ser perpendicular al radio, ¿no? Si el radio yo lo ubico desde O pasando por M, entonces es perpendicular a esta cuerda. Entonces CM también va a medir B unidades. Y además, como se trata de una semicircunferencia y AB es el diámetro, al unir A y C, voy a obtener en C un ángulo recto por propiedad del ángulo inscrito, que subtiende al arco de la semicircunferencia. Por lo tanto, vale 90. Y entonces yo obtengo ACB, un triángulo rectángulo semejante con OMB, pero esta vez sus medidas son el doble, las medidas de AMB, porque la hipotenusa en OMB es R y la hipotenusa en ACB mide 2R. También uno de los catetos de OMB es B y el cateto de ACB mide 2B. Por lo tanto, este segmento en color rojo va a medir 2A. Pero en este caso, X es la hipotenusa de un nuevo triángulo rectángulo, CM. Como es la hipotenusa, yo puedo representar la relación del teorema de Pitágoras con los datos de ese triángulo. Y diré, X al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 2A al cuadrado más B al cuadrado. Resuelvo la potencia de 2A al cuadrado y voy a obtener X al cuadrado es igual a 4A al cuadrado más B al cuadrado. Bien, aquí yo obtengo una expresión para X al cuadrado en función de A y B, en función de los cuadrados de A y B incluso. No se está utilizando para esta última equivalencia el radio. Pero como el radio ya lo tengo en dos igualdades, yo puedo expresarlo en función de A y B, que es la segunda igualdad que he puesto. Si yo reemplazo esta igualdad de R al cuadrado en la primera equivalencia, yo voy a obtener lo siguiente. Yo voy a obtener que al cuadrado más B al cuadrado más 3 al cuadrado es 16. Pero si yo le sumo 3 al cuadrado, voy a obtener 4A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso es igual a 16. Voy a ponerlo por acá para que pueda visualizarse. Bien. Entonces, este dato lo traigo a la última equivalencia que relaciona a x cuadrado con a y b. Por lo tanto, ahora ya puedo afirmar que x al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, el valor de x será 4. Y ese es el valor buscado. Bien. Este grupo de 10 problemas ya los hemos resuelto y otro grupo de más problemas que ya los resolveré más adelante. Pero estos han sido problemas donde hemos aplicado 3 de las relaciones métricas en la circunferencia. Hay otras
expresiones y otras equivalencias, pero nos hemos concentrado solamente en aplicar, reconocer los elementos, tangentes, secantes, cuerdas, para poder aplicar estas tres relaciones. Muchas gracias. Ya nos vemos en una próxima ocasión.